Reconocido periodista, autor e investigador estadounidense, afirma que estamos ante el colapso de todo. En una reciente entrevista realizada por un medio alternativo estadounidense, el periodista Michael Snyder, reconocido por ser el autor de 7 obras literarias y con millones de visitas en sus páginas web, afirmó que la humanidad se enfrenta al colapso de todo y que en realidad esto es parte de los últimos tiempos. Snyder afirma que desde los años 70, 80 y 90, mucha gente, en especial católica y cristiana, así como libros, películas, shows de televisión, entre otros, han hablado de que nos encontramos en el fin de los tiempos y el pronto retorno de Cristo. Y por supuesto, eso no pasó en todo ese lapso de tiempo y de forma simultánea. Sin embargo, ahora piensa que las cosas han cambiado de forma tan repentina y brusca que considera que realmente estamos en el fin y tal como lo menciona la Biblia, Cristo está retornando. Además de que la Biblia afirma que los tiempos antes de su retorno serán los más caóticos de toda la historia de la humanidad. El mismo Cristo dijo que estos tiempos serían como nunca los vimos y que no volverían a pasar jamás, remarcó Snyder. Serán tiempos en extremo caóticos, pero al mismo tiempo deberían ser tiempos fascinantes para la gente que cree en Dios y en Jesucristo. Nunca más habrá en la historia de la humanidad los tiempos que ya estamos experimentando ahora mismo. Dios te puso en estos tiempos por alguna razón, misión o trabajo que tengas que hacer. En el libro de Revelaciones, claramente se menciona que en los tiempos finales habría muchas calamidades ocurriendo de forma simultánea. Una de ellas son los rumores de guerras. Hace unos años atrás me entrevistaron en diferentes medios y en cada programa hablé sobre la próxima guerra con Rusia. Muchos me decían que estaba loco. Ahora, después de 2 años, tenemos el conflicto de Ucrania y Rusia, pero en realidad sabemos que el conflicto es entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia, donde Estados Unidos está gastando miles de millones de dólares en armamento y enviando artillería pesada a Ucrania. También se sabe que hay agencias de inteligencia que ya todos conocemos y que se encuentran operando ahí, además de los mercenarios enviados y que se infiltran en el ejército de Ucrania. Todo está muy bien planificado. Sabemos que si este conflicto empeora, la amenaza de una contienda nuclear es muy posible. Pero no solo es la guerra de Ucrania. Recordemos que se habla de rumores de guerras y claramente tenemos el conflicto de China con Taiwán. Al parecer la invasión de China es inminente y Estados Unidos no quedará indiferente ante esta situación. Por otra parte, tenemos un posible conflicto en Medio Oriente, siendo Israel e Irán los principales contendientes. Esta guerra podría sorprender a muchos, pero es muy posible que se desate el rato menos esperado. En los últimos días también escuchamos un posible conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que podríamos esperar una contienda militar entre estos dos países vecinos. Entonces todas estas guerras están a la vuelta de la esquina. Todas son posibles y tal como lo dijo la Biblia, habrá rumores de guerras. Pero al mismo tiempo no olvidemos que el Apocalipsis también nos habla de hambrunas. Esto es algo que he estado advirtiendo desde hace un par de años y la gente me criticaba y me decían: Michael, no hay ni habrá hambrunas, hay comida de sobra. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Casi todos los medios, incluyendo grandes organizaciones internacionales, han advertido y continúan hablando de problemas graves en la cadena de suministros alimenticios a nivel mundial. Esto principalmente a causa de los conflictos geopolíticos que han detenido y obstaculizado la producción y exportación de granos y fertilizantes, las medidas restrictivas a causa de la pandemia, el cambio notable y abrupto de los patrones climáticos y una misteriosa ola de incendios, al parecer provocados, de cientos de fábricas de alimentos que han pasado desapercibidos por los medios de información.
Esto quizás como parte de la famosa, controversial y vil agenda de la que todos hablan y tiene como uno de sus principales objetivos suplir la carne por los insectos. Solo basta con saber que Bill Gates es el mayor terrateniente de zonas agrícolas en los Estados Unidos. Entonces deberíamos darnos cuenta por dónde va el asunto. El secretario de las Naciones Unidas advirtió que el mundo se encamina a múltiples hambrunas a nivel mundial en 2023. Veremos una hambruna espantosa en varias partes del mundo, como en algunas zonas de África, donde la gente ya está pereciendo y cerca de 7 millones de animales ya han perdido la vida solo al este de África debido a la hambruna y la sequía. Hemos estado viviendo sequías severas alrededor del mundo. Solo en los Estados Unidos, la sequía que se ha experimentado al oeste ha sido la peor en más de 1000 años. Durante el verano de 2022, en Europa, algunas zonas registraron la peor sequía en 500 años. En China, en 2022, se registró la peor sequía en la historia de esa nación. Algunos estados de México han estado con recortes de agua debido a la escasez de ese elemento a consecuencia de la falta de lluvias. Lo mismo en países de Centro y Sudamérica que han estado siendo fuertemente golpeados por sequías severas y prolongadas. Estamos viendo tremendas sequías, pero el clima en general tendrá un impacto significativo directo en la producción agrícola en todo el hemisferio norte. En este momento tenemos una tormenta perfecta formándose para golpear la producción agrícola mundial. Entre tanto, tenemos una crisis energética que es la peor que cualquiera de nosotros haya visto y sigue empeorando. El precio del gas natural se ha vuelto loco debido al conflicto entre Rusia y la OTAN. La crisis energética no solo hará que millones de personas pasen frío el próximo invierno, o tengan que pagar facturas de gas y electricidad estratosféricas a fin de mes. También pasarán hambre debido a que solo en Europa 2/3 de toda la producción de fertilizantes ya se han cerrado debido al precio del gas natural, y eso va a afectar seriamente la producción agrícola el próximo año 2023. La gente debe comprender que si no utilizáramos ningún fertilizante, no podríamos alimentar ni a la mitad del mundo. La mitad del mundo moriría de hambre instantáneamente si no se usaran fertilizantes. Entonces, a lo que nos enfrentamos es a una gran escasez mundial de alimentos en 2023 y los próximos años en realidad. Por otra parte, tenemos una economía agonizante. La Reserva Federal seguirá aumentando las tasas de interés y el mercado inmobiliario se hundirá aún más junto con la economía y la sociedad en conjunto. No creo que la situación vaya a mejorar pronto. Creo que van a seguir subiendo las tasas de interés por ahora, y eso es realmente una mala noticia para el sector inmobiliario y para la economía en general. La economía estadounidense ya está siendo aplastada con miles de desempleados cada semana. Solo basta ver cómo las grandes empresas tecnológicas como Meta y Amazon, entre muchas otras, en las últimas semanas han estado despidiendo a miles de sus trabajadores. ¿A qué se dedicará esta gente? ¿Qué pasará cuando haya despidos masivos a nivel global a medida que la crisis se agudice y las empresas comiencen a recortar personal o simplemente comiencen a quebrar? Solo en Estados Unidos ya podemos ver a mucha gente en las calles, sin hogar, haciendo largas filas para conseguir algunos alimentos. Aún tenemos una clase media trabajadora, pero que tristemente irá desapareciendo de forma paulatina, hundida por la inflación y que ya no es capaz de cubrir sus gastos mensuales. Y en muchos casos tienen que vender hasta su propia sangre para obtener unos dólares extra para llegar a fin de mes. En realidad ya estamos viendo una desaceleración crítica en toda la economía mundial que más que una recesión se parece más a una depresión que llevará a millones de personas a la pobreza. La Reserva Federal aparenta estar decidida a reducir la inflación, pero eventualmente se verá obligada a dar un giro brusco en algún momento de 2023.
Esta situación traerá caos social a las calles alrededor del mundo. Veremos de forma frecuente marchas masivas de trabajadores desempleados, gente que quedó sin ahorros en sus cuentas bancarias debido a que simplemente los bancos no pudieron devolver el dinero, tal como el corralito que afectó a miles de argentinos el año 2001. Veremos constantemente a gente protestando debido al aumento de los impuestos y los elevados precios de la canasta familiar. Es decir, tenemos otra tormenta perfecta en formación que devastará la economía mundial. Básicamente nos enfrentamos al colapso de todo. No solo la humanidad está en riesgo de declive por el colapso de todo, ya estamos viendo extinciones masivas también en el reino animal. Un estudio mostró que 32,000 especies han disminuido en un 69% en los últimos 50 años por diversos factores. Quizás porque la Tierra entró en un nuevo ciclo de cambios físicos, o quizás sea una forma de purificación, o tal como lo menciona la Biblia, porque estamos en el fin de los tiempos. De todas formas, esta es solo una opinión personal. Lo cierto es que ya estamos viendo extinciones masivas y al parecer se acelerarán en los próximos años. Los desastres naturales, las guerras, las pestilencias, la depresión económica y todas las cosas de las que hemos estado hablando se combinarán y crearán una super tormenta perfecta con consecuencias sin precedentes. De momento, vemos cómo las densas nubes oscuras y cargadas siguen creciendo y formando una tormenta espantosa que durará varios años. Las personas verán sus vidas desmoronarse rápidamente. La inflación y la crisis económica llevará a millones a la pobreza. Sus carreras profesionales se verán inútiles y saboteadas por un nuevo sistema robótico y de inteligencia artificial que prescinde del trabajo humano. Lo que planearon para su futuro se esfumará y mucha gente se hundirá en la depresión, la desesperación y la falta de esperanza. Es por esta razón que necesita comenzar a prepararse, no solo para sobrevivir físicamente a la tormenta, sino también recomiendo encarecidamente que vaya preparándose de forma psíquica y sobre todo espiritual. Aunque muchos no quieran reconocer, aceptar o simplemente no les importe en absoluto el aspecto espiritual en los tiempos finales que ya estamos comenzando a vivir, créanme que será la única forma de sobrevivir emocionalmente y mantengamos la cordura en cualquier situación difícil que se presente. De lo contrario, aunque tengamos un búnker súper seguro repleto de todos los suministros, no podremos llegar a comprender ni explicar todo lo que esté ocurriendo y pasará a nuestro alrededor. Y entremos en una crisis existencial que nos afectará no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual.